Valeria Jiménez, que era oficial de la Fiscalía Federal, regresaba a su casa después de una reunión. Ya era pasada la medianoche y caminaba sola por una calle desierta. Mientras avanzaba, llegó a un lugar solitario donde un inspector de policía y 2 oficiales estaban parados en medio de la calle. Al ver a la joven acercarse en la madrugada, empezaron a esperarla con impaciencia. De repente, el inspector se colocó frente a ella y comenzó a mirarla de arriba abajo. Valeria intentó pasar a su lado y continuar, pero el inspector y los oficiales empezaron a seguirla. La noche estaba completamente oscura y el corazón de Valeria latía con fuerza. De repente, el inspector se acercó rápidamente desde atrás, la agarró del brazo y le preguntó de dónde venía y por qué no se había detenido con ellos. Los 3 policías tenían un brillo extraño en sus rostros. Valeria respondió que tenía un asunto importante y que iba de camino a su casa. Sin embargo, el inspector la jaló del cabello y exigió saber de qué se trataba. Valeria dijo que era una reunión importante. Entonces los 3 policías comenzaron a reír, y el inspector le dijo que podrían hacer la reunión juntos. De pronto, el inspector la sujetó con fuerza y desgarró su ropa. Valeria comprendió que algo malo estaba por suceder y empezó a retroceder lentamente mientras el inspector avanzaba hacia ella. Cuando intentó atraparla, Valeria comenzó a correr con rapidez, y él la persiguió. Su respiración se volvió agitada mientras corría desesperada para salvar su vida. De repente, el inspector la empujó desde atrás y ella cayó en medio de la calle. En el rostro del inspector apareció un brillo inquietante. Valeria estaba en el suelo, sin posibilidad de escape. El inspector se sentó en la calle y extendió los brazos para atraparla. Valeria lo empujó con fuerza y logró retroceder. Al levantarse, el inspector corrió hacia ella y la agarró por la espalda. Valeria gritó con fuerza: «¡Suéltame! Esto no está bien, o tendrás que pagar las consecuencias». Pero el inspector estaba fuera de sí. En ese momento, los otros 2 oficiales llegaron, y al escuchar las palabras de Valeria, los 3 estallaron en carcajadas. El inspector dijo: «Oh, nos asustamos». De repente le pidió a un oficial que trajera licor. Uno de ellos corrió hasta la patrulla y trajo botellas de alcohol. El inspector tomó una y se acercó a Valeria. Abrió la tapa y comenzó a verterla sobre ella, que estaba sentada en medio de la calle. Pronto, la joven quedó completamente empapada. El oficial le pasó otra botella al inspector, quien bebió la mitad y luego se la dio a Valeria diciéndole que tomara. Asustada, ella se negó, pero el inspector, mirándola de manera amenazante, le dijo que si no lo hacía, le harían algo de lo que no podría recuperarse. Valeria, oficial de la fiscalía, tomó la botella y bebió. Mientras tanto, el inspector y los 2 oficiales la observaban ansiosos, como si su objetivo estuviera por cumplirse. Pronto, Valeria empezó a sentirse mareada. Se llevó las manos a la cabeza, preguntándose qué estaba ocurriendo. Los policías esperaban a que el efecto del alcohol la dejara indefensa. En ese momento, la joven cayó casi inconsciente en medio de la calle, con las risas de los 3 policías resonando en sus oídos. El inspector se inclinó sobre su rostro, enrolló un mechón de su cabello entre los dedos y sonrió, diciendo que ahora la diversión empezaría. Los 2 oficiales también se acercaron, con una evidente excitación en la mirada. Pero cuando el inspector intentó tocar su mejilla, hubo un golpe repentino. Valeria levantó con fuerza la botella que estaba en el suelo y se la estampó en la cabeza al inspector. Su vista se nubló y cayó tambaleante al suelo, con la frente sangrando. Los 2 oficiales se quedaron sorprendidos por un instante. Valeria, temblando, se levantó, respirando con dificultad y tambaleándose por el mareo, pero corrió con todas sus fuerzas. El inspector, aún en el suelo, gritó a uno de los oficiales que la atrapara y que debía recibir su castigo. Un oficial corrió tras ella, la alcanzó y la sujetó del brazo. De repente, el inspector, furioso, arrebató a Valeria de las manos del agente y la atrajo hacia él, acercándose a su oído. Con voz amenazante dijo: «Intentaste jugar conmigo. Ahora tu castigo será aún mayor». La respiración de Valeria era agitada, parecía indefensa. El inspector la agarró del brazo y comenzó a arrastrarla hacia su patrulla, diciendo a los otros 2 oficiales: «Quédense aquí. Yo haré lo que tenga que hacer y mostraré mi verdadero poder». Los oficiales se rieron mientras Valeria intentaba liberarse, pero él la sujetó con más fuerza y la llevó hasta la puerta del vehículo.
Valeria comprendió que algo malo estaba por suceder. Entonces el inspector abrió la puerta y la empujó dentro del vehículo. Era la última hora de la noche, la carretera desierta y dentro del vehículo, Valeria, joven y valiente, enfrentaba a un inspector ansioso por vengarse. De repente, cerró la puerta con fuerza y entró también. Sus ojos reflejaban una mirada salvaje y su aliento olía a alcohol. Tomó la barbilla de Valeria con firmeza y gruñó. Ahora veremos hasta dónde llega tu orgullo. Me humillaste frente a todos, tus gritos serán mi triunfo. Valeria tenía lágrimas en los ojos y un temblor obstinado en los labios. Se encogió hacia un rincón, y justo cuando el inspector estaba a punto de abalanzarse, su mirada se posó en el tablero. Allí había una linterna larga, parecida a un arma. Cuando el inspector intentó tocar su rostro, Valeria la tomó con todas sus fuerzas y se la estampó en la mandíbula. Él retrocedió con un grito aterrador, la boca ensangrentada. Sin perder tiempo, Valeria abrió la puerta y salió corriendo a ciegas por la carretera desierta, descalza. Detrás, el inspector la perseguía como un loco, maldiciendo y gritando. La respiración de Valeria era agitada y sus pies estaban llenos de heridas. De pronto, la voz del inspector resonó detrás de ella. Corre todo lo que quieras, pero hoy no escaparás de mis manos. La joven miró a su alrededor y vio un viejo portón medio abierto al borde de la carretera, un antiguo edificio en ruinas y oscuro en su interior. Sus pasos la llevaron hacia allí de manera casi automática. Tambaleándose, entró y vio escombros, ladrillos rotos y máquinas viejas esparcidas por todas partes. Se escondió detrás de una máquina, conteniendo la respiración, con el corazón latiendo con fuerza. Unos instantes después, el portón se abrió de golpe y el inspector entró, sus pasos resonando mientras preguntaba, ¿dónde te escondiste? Su voz rebotaba contra las paredes del viejo edificio. El eco de su voz resonaba por todo el lugar. Valeria, con los dientes apretados, contenía la respiración. El inspector avanzaba lentamente, mirando a su alrededor en la oscuridad. Desde el suelo levantó una barra de hierro oxidada, arrastrándola mientras avanzaba. De repente, escuchó un ruido, y al percibirlo, se rió con fuerza. Ja, ja. No puedes escapar. Esta fábrica oscura será tu perdición hoy. El sudor empezó a brotar de los ojos de Valeria. El inspector, al notar un movimiento detrás de una máquina, se acercó silenciosamente y se sentó detrás de ella, sujetándola por la cintura. La respiración de Valeria se volvió agitada. Ahora sabía que no había forma de escapar. Giró el rostro hacia él y dijo con valentía, «Mira, esto que estás haciendo no está bien. Lo que planeas tendrá graves consecuencias para ti. La ley te castigará». El inspector se rió y respondió, «¿Todavía crees que te dejaré ir así como así, niña loca? Soy un inspector. La ley es la que yo dicte, y aquí, en este lugar desierto, nadie escuchará tus gritos». Valeria se levantó con miedo, temblando, mientras él se acercaba oliendo su perfume. De pronto, la empujó con fuerza hacia atrás y logró salir de la fábrica, corriendo de nuevo a toda prisa. Pero no había avanzado mucho cuando vio a los dos agentes bloqueando el camino en la calle. Intentó girar y correr hacia el otro lado, pero el inspector apareció corriendo hacia ella. Ahora, un lado estaba bloqueado por los agentes y el otro por el inspector, sediento de venganza. Todos los caminos estaban cerrados para Valeria. Con miedo, cerró los ojos, cubriéndoselos con las manos, como si aceptara su destino, y se sentó en el suelo en medio de la calle. El inspector golpeó el suelo con su bota y dijo con voz amenazante, «Levántate y ve tranquila al auto, o aquí mismo terminarás». Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria lentamente apartó las manos de sus ojos, con voz temblorosa, respondió, «Ustedes creen que, por tener uniforme, pueden hacer lo que quieran. Pero recuerden, la injusticia nunca dura para siempre». El inspector sonrió con sarcasmo, «Qué valiente eres, dando lecciones. Pero hoy tus palabras no te servirán de nada». De repente, el inspector dijo, «No te saldrás con la tuya. Trae esa cuerda». Un agente corrió y sacó un trozo de cuerda de la patrulla. El inspector ordenó, «Átale las manos y los pies». El agente se acercó a Valeria y comenzó a atarla, pero ella pensó que si se dejaba atar, no habría forma de escapar. Entonces le dijo al inspector, «Está bien, haré lo que quieras». Al escuchar eso, el inspector y los dos agentes se rieron a carcajadas.
El inspector se acercó a Valeria y, mirándola fijamente, dijo, bien hecho. Si hubieras cedido antes, no habríamos tenido que hacer tanto contigo. Valeria adoptó una expresión extrañamente tranquila, como si realmente se hubiera rendido. Los oficiales también reían, satisfechos de que la joven estaba bajo su control. El inspector tomó la cuerda de las manos de la gente y dijo, ahora que tú misma estás dispuesta, no necesitamos la cuerda. Solo siéntate en el auto. Valeria comenzó a caminar hacia la patrulla en aquella carretera desierta y en la noche oscura. El inspector y los dos oficiales la siguieron ansiosos por cumplir su objetivo. Al llegar al vehículo, Valeria abrió la puerta y, girando de repente, le dijo al inspector, te estoy obedeciendo, pero te lo advierto, esto terminará muy mal para ti. El inspector, con una sonrisa arrogante, respondió, ahora el resultado está en nuestras manos. Olvida cualquier otro final posible. Los oficiales se miraron entre sí, riendo. Valeria puso un pie dentro del vehículo lentamente. El inspector se inclinó hacia ella con tono sarcástico, muy lista, ¿eh? Justo cuando iba a entrar al auto, apareció otra patrulla detrás. Al ver la jeep, el inspector cerró rápidamente la puerta y corrió hacia ella. Valeria permanecía dentro mientras él hablaba con los policías de la jeep. Antes de que ella pudiera salir y acercarse, la jeep se marchó. El inspector regresó al vehículo. Entonces Valeria abrió la puerta rápidamente, salió, tomó su mano y le dijo, ¿y ahora qué pasa? Él la miró con ojos llenos de cariño y la abrazó, diciendo, tengo hambre. Primero, dame algo de comer. Después seremos solo tú y yo aquí, nadie más. Una sonrisa apareció en su rostro, fue hacia su auto, sacó una hamburguesa y se la entregó a Valeria mientras ella permanecía en medio de la carretera. Se sentó y comenzó a comer. El inspector, impaciente, dijo, apresúrate, no hay tiempo. Valeria pensó para sí que ya no podía detenerlos más. Con miedo, se levantó de la carretera. La noche oscura y la soledad de la calle aumentaban el temor. El inspector estaba completamente listo, con los ojos brillando de determinación, mientras los dos oficiales se deslizaban detrás de él, riendo. De repente, el inspector se acercó, tomó firmemente a Valeria del brazo y, respirando con fuerza, dijo, ya basta de juegos. No pierdas más tiempo. Valeria mostró una extraña sonrisa inocente, con la mirada fija en sus ojos, dijo suavemente, hay una condición. El inspector se detuvo, una condición. Con voz dulce y pausada, Valeria dijo, antes de tocarme, debes cerrar los ojos. El inspector, sorprendido, se echó a reír. ¿Eso es una condición? Bueno, aceptemos. De repente, Valeria se acercó y, tomándole la mano con cuidado, lo guió hacia un rincón solitario de la calle. Él la siguió. Valeria llegó a un punto aislado y dijo, aquí está bien. El inspector, sorprendido, replicó, aquí alguien nos verá. Valeria, con aparente tranquilidad, le dijo, ¿qué miedo tienes? Después de todo, eres un inspector. Él, lleno de orgullo y excitación, se acercó. La oscuridad y el silencio eran totales, solo se escuchaban ráfagas de viento y de vez en cuando, algún perro ladrando. Valeria, con aparente inocencia, tomó su mano como si realmente lo hubiera desarmado. Luego le dijo, acuéstate aquí en la calle y cierra los ojos. El inspector, sonriendo, se acostó, cerró los ojos y dijo, veamos qué harás ahora. Valeria comenzó a rodearlo, pensando para sí misma, y luego se inclinó hacia él. Por un instante parecía que iba a acercarse demasiado. El inspector sonreía confiado, respirando agitadamente, pero en el siguiente instante, Valeria le golpeó la muñeca con el talón de su zapato, justo donde llevaba la pistola. Él gritó de dolor y abrió los ojos, pero Valeria ya le había arrebatado el arma. Él se sentó, derrotado, en medio de la calle y dijo, ¿me engañaste? En ese momento, Valeria recordó que su trabajo aún no había terminado. Con una sonrisa, se acercó al inspector, le entregó la pistola y, mirándolo con determinación, dijo, solo quería mostrarte que, si quisiera, podría escapar. Pero ahora es mi decisión, y estoy lista para esto. Al escuchar esto, el inspector sonrió y la abrazó. Valeria dijo, un momento, espera. Primero dime, ¿realmente eres un inspector poderoso que puede hacer lo que quiera? El inspector, con orgullo, respondió, sí,
Puedo hacerlo. Entonces Valeria, de repente, tomó su mano y lo condujo hacia el auto. El inspector, sorprendido, observaba todo. Al llegar al vehículo, ya era la última hora de la noche en aquella carretera solitaria, solo estaban ella y el inspector. Valeria entró al auto, sacó un pañuelo rojo y preguntó, ¿de quién es esto? El inspector, con tono burlón, respondió algo sobre una chica como ella. Valeria, centrada en su verdadero objetivo, dijo, no lo acepto. Eres tan poderoso y puedes hacer todo esto. El inspector, confiado en su posición, no comprendió de inmediato y comenzó a mostrarle en su celular fotos de todas las chicas con las que había abusado, relatando con orgullo cada uno de sus crímenes. Ayer hice esto, anteayer aquello, ¿quién me va a detener? Después de todo, soy un inspector. Valeria escuchó en silencio y luego, acercándose, le dijo, vaya, eres muy valiente. Ahora quiero ver tu valentía. La guió por la carretera solitaria hacia donde estaban los dos oficiales. El inspector la seguía confiado. Al llegar, Valeria, sonriendo, dijo, ¿qué decías, inspector? Nadie podía atraparte. Y con eso, sacó de su ropa una cámara oculta, la misma que había grabado todos los crímenes del inspector, sus confesiones arrogantes y cada uno de sus abusos. El rostro del inspector palideció. Desesperado, trató de arrebatarle la cámara, pero antes recibió una fuerte bofetada. La chica que parecía indefensa ahora se mostraba como la valiente oficial en su verdadera forma. En ese instante, los faros de dos jeeps negros iluminaron el lugar, se escuchó el chirrido de los frenos, y al instante siguiente, equipos de comandos comenzaron a salir de los vehículos. Valeria hizo un gesto con la mano y, en un abrir y cerrar de ojos, el inspector y los dos oficiales fueron reducidos al suelo. Las piernas del inspector temblaban, con voz entrecortada, decía que la chica estaba mintiendo. Valeria se acercó, le dio otra fuerte bofetada y con orgullo dijo, ¿sabes quién soy? Soy oficial de la Fiscalía Federal y este equipo ha venido bajo mis órdenes. Pensabas que este juego lo estabas jugando tú conmigo, pero en realidad, soy yo quien ha estado jugando contigo. Al enterarme de tu crueldad y de tus abusos contra las chicas, decidí venir aquí para atraparte y hacer que confesases tú mismo, para que pudieras ser castigado pronto. Luego sacó una identificación de su bolsillo y la agitó frente al inspector. Sus ojos se abrieron de asombro y miedo. Con una patada, Valeria hizo que el inspector cayera al suelo y ordenó, llévenselo. Ante sus ojos, los comandos lo subieron a los vehículos y los trasladaron a la cárcel. Pocos días después comenzó el juicio. Valeria presentó las grabaciones de la cámara y todas las pruebas ante el juez. Estas evidencias allanaron el camino para la justicia, y la corte dictó la pena más severa contra estos depredadores. Esta historia nos enseña que, por muy poderosa que sea la maldad, su final siempre es humillación y derrota. El inspector y sus dos oficiales habían pasado años explotando a chicas inocentes, creyendo que nadie podría detenerlos. Su orgullo los había cegado. El inspector se sentía invencible, seguro de poder manipular incluso a Valeria. Pero ella soportó todo con un propósito claro, capturar todo en su cámara para exponerlos. Mientras el inspector creía que estaba jugando el juego, en realidad era Valeria quien lo controlaba. Cuando llegó el momento, reveló su verdadera identidad como oficial de la fiscalía ante todos, y quien había hecho sufrir a otros durante años terminó recibiendo bofetadas y patadas, siendo entregado a los comandos tras las rejas de la cárcel. Este desenlace demuestra que el abuso de poder y posición solo da satisfacción temporal, pero nunca garantiza la impunidad. La verdad y el valor siempre vencen al mal, sin importar cuán difícil sea el camino. La verdad siempre triunfa. Hasta la próxima, que Dios los cuide.